Para todos los sanpedreños que nos acompañan desde su casa, un saludo cordial a los medios de comunicación, para todos los corporados que nos acompañan en este primer debate del proyecto de acuerdo número 7, por medio del cual se conceden facultades pro tempore al alcalde municipal para realizar adiciones, crear partidas, cambiar de denominación y realizar traslados al presupuesto general del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia de 2020. Le damos un cordial bienvenida a la secretaria de Hacienda, doctora María Fernanda Álvarez, al asesor de proyectos del municipio, Juan Diego Múnera, y en mi calidad de presidente de esta comisión, me permito solicitarle a la secretaria para que aperture entonces con la lectura del orden del día para este primer debate. Señora secretaria. Claro que sí, señor presidente de la Comisión Tercera Permanente. Le doy un cordial saludo a los integrantes de la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Hacienda y los invitados del día de hoy. Hoy, 27 de junio del año 2020, estando en periodo extraordinario de sesiones convocadas por el alcalde municipal, se encuentra la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Presupuesto, y este es el siguiente orden del día. Primero, verificación del quórum. Segunda, intervención del presidente de la Comisión Tercera, el concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Tercero, intervención de la concejala ponente Daniela Múnera Medina. Cuarto, intervención de la secretaria de Hacienda, la administradora financiera María Fernanda Álvarez Pérez y el asesor del Banco de Proyectos, el administrador Juan Diego Múnera. Quinto, discusión y primer debate del proyecto de acuerdo número 07 del día 23 de junio del 2020, por medio del cual se concede facultades pro tempore al alcalde municipal para realizar adiciones, crear partidas, cambiarles denominación y realizar traslados al presupuesto general del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia 2020. Sexto, votación del proyecto de acuerdo. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Octavo, himno del municipio de San Pedro de los Milagros. Muchas gracias, secretaria. Se pone a consideración el orden del día. Se pone a votación. El orden del día se aprueba con 4 votos a favor. Procedemos entonces con la verificación del quórum. El concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Presente. El concejal Eduardo Gómez Gómez. Presente. La concejala Daniela Múnera Medina. Presente. El concejal Carlos Mario Pérez Ruiz. Concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz. Presente. Bueno, el día de hoy contestan 4 concejales de la Comisión Tercera Permanente. El concejal Carlos Mario Pérez Ruiz no se encuentra en el momento, vamos a ver si nos acompaña después. Listo, se cuenta con quórum deliberatorio y decisorio. Procedemos entonces ya con el punto segundo, intervención del presidente de la Comisión Tercera, el concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Muchas gracias, señora secretaria. Agradezco también para darle un saludo a nuestra compañera, colega María Eugenia Arroyave, que nos acompaña en la sesión, y a los funcionarios de la alcaldía que también nos acompañan. Invitar a la comunidad y a nuestros corporados para que conscientemente conozcamos de primera mano esta primera solicitud de facultades propiamente correspondiente a la armonización, el proceso de armonización que le corresponde a esta corporación adelantar, en el entendido que el actual presupuesto para la vigencia 2020 debe ser ajustado con las consideraciones de inversión del Plan de Desarrollo 2020-2023 que fue aprobado por esta misma corporación hace poco. En este entendido, nos complace mucho poder tener de parte de la administración esta iniciativa que a tiempo ha sido radicada para que a efectos de celeridad esta corporación también se disponga a actuar en esta misma celeridad para que la administración pueda iniciar todo su proceso contractual a partir de esta armonización del presupuesto. Cabe decir que hay proyectos muy importantes. Preciso, venía hace un momento de un recorrido de campo que se hizo en la comunidad de Ovejas, y allí estábamos viendo la necesidad de que se pueda adicionar eventualmente en este mismo periodo semestre que está por restar del año un presupuesto para terminar y concluir con éxito esta importante obra. Y así otros
proyectos para los cuales hemos invitado y nuestra secretaria de Hacienda amablemente ha recibido y ha aceptado la invitación, nos explique qué proyectos se van a priorizar en digamos en este periodo de tiempo, en estos 6 meses que nos quedan de año, y qué rubros presupuestales y partidas presupuestales vamos a requerir modificar o trasladar. En ese entendido, entonces, le doy la palabra a la señora secretaria para que continuemos con el orden del día y muchas gracias para todos los asistentes. Claro que sí, señor presidente de la Comisión Tercera. Continuamos entonces ya con el punto tercero de la intervención de la concejala ponente Daniela Munera Medina. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como le decía Wilson, hoy nos encontramos ante un proyecto de acuerdo bastante importante. Quisiera hacer como algo de historia de por qué estamos en este momento en la discusión de este proyecto de acuerdo, y es que en el año 2019 se aprobó un presupuesto bajo el plan de desarrollo pues vigente, que en ese momento era el plan de desarrollo de Amor por San Pedro, ¿cierto? Entonces se aprobó ese presupuesto, pero dados los cambios económicos y sociales del municipio de San Pedro de los Milagros, pues primero se vencen las facultades que se le dieron en ese acuerdo, que van hasta el 31 de junio del 2020, y a partir de ahí pues ya hay que o renovarlas o no renovarlas, pues está como potestativo a esta corporación, y es supremamente importante porque, como les decía, ya cambiaron todas las realidades sociales y económicas del municipio y el plan de desarrollo pues lógicamente es otro. Entonces querrá decir que ese presupuesto que se presentó bajo una realidad tendrá que ser modificado bajo ciertos mecanismos para que este nuevo plan de desarrollo que tenemos en este momento se empiece a aplicar. Es muy importante hacer la claridad que estas facultades se nos piden por 6 meses, por lo que es supremamente importante, y nosotros lo hablábamos en el estudio de comisión que tuvimos, conocer la proyección que se tiene de qué se va a ejecutar, ¿cierto?, durante estos 6 meses. ¿Por qué no más? Porque las facultades solamente serán para estos 6 meses, entonces tiene lógica como esa proyección. Es muy importante también tener como claridad en que no se puede, dice un principio de legalidad, no se puede percibir una renta o ejecutar un gasto que no se encuentre incorporado en el presupuesto. Entonces vuelvo a insistir en la necesidad de estas modificaciones sean hechas por el consejo, ¿cierto?, si no se le dieran las facultades al alcalde, o hechas por el alcalde si tuviera las facultades, pero estamos en un momento supremamente importante porque se requiere avanzar en el desarrollo de nuestro municipio, y por eso estamos en la discusión de este proyecto de acuerdo. Esa es como la introducción de este debate, y ya quisiera que los invitados hicieran su intervención. Claro que sí, muchas gracias, concejala Daniela. Entonces procedemos a darle la palabra a la secretaria de Hacienda, María Fernanda Álvarez. Adelante, secretaria. Muy buenas tardes para todos, honorables corporados, para la comunidad en general y mis compañeros de equipo. Quisiera comenzar entonces, muy importante, explicar cuáles son las modificaciones presupuestales que estamos solicitando mediante el proyecto de acuerdo número 7. Las modificaciones presupuestales son básicamente adiciones, reducciones y traslados, que se conocen como créditos y contracréditos. Tenemos entonces que las adiciones son aquellas modificaciones en las cuales se incrementa el presupuesto de ingresos y a la vez el presupuesto de gastos del municipio. ¿Cuál puede ser su origen? Existen recursos de destinación específica. ¿Cuáles son estos recursos? Los que se denominan convenios y o contratos interadministrativos, que nos permiten ejecutar programas que se contemplaron previamente en el plan de desarrollo. Estos convenios resulta que son muy inciertos porque no sabemos con certeza cuándo se van a tener, pero lo importante es que tengamos la capacidad del alcalde esté facultado en su caso para poder hacer la incorporación de los recursos. Básicamente se denominan, son más que todo incorporación. Las adiciones presupuestales se pueden dar por los saldos por exceso
que se presentan en las cuentas de ahorro del municipio. También tenemos recursos del balance, que son los recursos que no se ejecutaron en la vigencia anterior y que se deben incorporar a principio de año, pero estas facultades estaban ya previamente otorgadas hasta el día 30 de junio. Tenemos también acá una gráfica que representa una adición. Podemos observar que es un presupuesto vigente y la adición lo que nos va a permitir es ampliar esos servicios preexistentes. Básicamente la gráfica quedaría así. Hay unas reducciones. ¿Y qué significa reducciones? Pues disminuir tanto el presupuesto de ingresos como de gastos, porque se tiene que dar la doble partida. ¿Cuál puede ser su origen? Cuando los recaudos son inferiores al total de los gastos, y para evitar incurrir en un déficit fiscal, el alcalde realiza mediante decreto municipal una reducción, toda vez que se tiene que tener coherencia macroeconómica que lo está exigiendo en el momento, y esto es uno de los principios presupuestales. La gráfica también nos expresa cómo se ve una reducción en el presupuesto. La tercera modificación son los traslados, lo que llamamos como crédito y contracrédito. Son aquellos movimientos que básicamente se van a generar solo en el presupuesto de gastos y se pueden dar en los tipos de funcionamiento, inversión, y también resulta un traslado, puede ocasionar de deuda pública. Estos traslados es importante que no aumentan ni disminuyen el presupuesto del municipio. Lo que se hace es que si necesitamos aumentar una partida presupuestal y tenemos los recursos disponibles en otro rubro de la misma fuente y respetando los orígenes, se hace el traslado pertinente para poder dar el CDP que nos permitirá la ejecución de los recursos. Mi compañero Juan Diego Múnera es la persona que nos acompaña en el banco de programas y proyectos y nos va a continuar con las diapositivas. Muy buenas tardes para todos los concejales. De acuerdo a la conversación sostenida con María Fernanda, con las inquietudes que se habían generado, pues como con unos temas técnicos del proyecto de acuerdo y con el equipo de trabajo, estuvimos revisando pues qué aspectos era importante venir como de alguna manera a darles precisión a ustedes y aclarar también nosotros como una solicitud de información para entregar información precisa el día martes, que es el compromiso que tiene la secretaria. Con la presentación que hizo la concejala Daniela, pues me queda muy claro, y yo pienso que como equipo de trabajo tenemos muy claro que vamos a entregar una proyección de los proyectos de inversión que se van a ejecutar durante los 6 meses. A mí me había confundido mucho, incluso ayer en 30 segundos que me crucé con el concejal Wilson en las escalas, un tema de banco de proyectos y de plan indicativo. Y entonces yo me raspé la calle y dije, pero es que a nosotros el DNP, ya les voy a mostrar la gráfica, nos da, después de aprobar el plan de desarrollo, 2 meses para todo ese proceso de armonización presupuestal, plan indicativo, planes de acción. Entonces, estamos en ese proceso trabajándole, pero llegar a entregárselos inmediatamente, yo dije, va a ser muy difícil, sin embargo, estamos haciendo el esfuerzo. Entonces, yo les quiero explicar un poquito esto para que lo tengan en contexto y para que lo anoten también en sus agendas, porque todo este tema de planeación territorial va a ser, yo creo que el grueso de las sesiones que ustedes van a tener en el mes de agosto. Y ahora van a ver por qué. Entonces nosotros tenemos dentro de los instrumentos de planificación territorial lo que es el plan operativo anual de inversiones, el presupuesto y el plan anual de adquisiciones, que son instrumentos básicamente donde su naturaleza es presupuestal, ¿cierto? Tenemos plan de acción, la operación del banco de programas y proyectos, pues que que normativamente pues, está regido por la resolución 4788 del 2016, la formulación o la estructuración del plan indicativo, que ya vamos a precisar exactamente qué es, y obviamente el seguimiento y evaluación del plan de desarrollo, que con toda seguridad durante los 4 años pues es un tema que va a convocar mucho aquí al Consejo. Estas dos, de alguna manera, estos dos componentes que nos agrupan diferentes planes, pues se reducen en el tema de programación presupuestal y de planeación estratégica.
este esquemita nos reduce ese ejercicio y de alguna manera nos muestra desde los antecedentes a dónde debemos llegar. Todo parte de un programa de gobierno del señor alcalde, ellos se lo socializaron a ustedes con el plan de desarrollo. Una vez aprobado ese plan de desarrollo, que debe estar articulado con un marco fiscal de mediano plazo, su parte financiera, empieza un tema de ciclo de gestión pública y una programación presupuestal, donde entra en operación el banco de programas y proyectos de inversión municipal, donde se armoniza el presupuesto, que los que ya han tenido la oportunidad de estar acá en la corporación, los que tienen conocimiento en finanzas, los que han estado en la administración municipal en años anteriores, saben que no es un proceso sencillo. Se construye un plan operativo de inversiones o se actualiza de acuerdo a la estructura de nuestro plan de desarrollo para este año, y ya en el proyecto de presupuesto que se les presente para las siguientes vigencias se debe entregar también armonizado. Se construye un plan indicativo y un plan de acción. Estos dos últimos, plan indicativo y plan de acción, se socializan ante el Consejo, pero se aprueban mediante acta de Consejo de Gobierno, así lo establece el DNP. Y un tema de ejecución que ya es el programa anual mensualizado de caja, que es un ejercicio que se hace netamente desde Hacienda, y la ejecución del presupuesto anual. Tanto el presupuesto ordinario como el presupuesto del Sistema General de Regalías, que no se presenta ante el Consejo, que se da mediante una asignación bianual por medio de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, que ahorita en diciembre nuevamente nos dan un presupuesto para la bianualidad 2021-2022. Esta es la hoja de ruta que nos da el DNP. Ustedes la pueden consultar, incluso ahí está el link, en donde nos dice que entre los meses de enero y mayo se hace todo el tema de plan de desarrollo. En los meses de junio y julio se hace la armonización presupuestal, plan de acción, plan indicativo, y se actualiza plan anual de adquisiciones, que se debió montar inicialmente a 31 de enero, pero a 31 de julio debe actualizarse, de acuerdo también a qué, a la armonización presupuestal y a las modificaciones que se van a dar de acuerdo a la solicitud que se les está entregando en el acuerdo de facultades. Por eso les digo yo que entre junio y julio, que nosotros desarrollamos ese ejercicio, ustedes van a sesionar en el mes de agosto, pues ojalá tengan mucho en la agenda, nos puedan invitar para presentarles obviamente todos estos instrumentos, para poder mostrarles cómo se encuentran armonizados con el presupuesto y qué tan en línea van con el cumplimiento de las metas establecidas del plan de desarrollo. Seguidamente, pues ya septiembre, octubre es el tema de COAI 2021, presupuesto, plan anual de caja, se les presentará a ustedes en las sesiones de noviembre, y ya un tema de rendición de cuentas y el plan anual de adquisiciones 2021 en el mes de diciembre. Estos son unos conceptos que yo creo que los tienen pues más que claros, que es el tema de armonización presupuestal, que básicamente es la estructura del presupuesto, que es muy distinta a la estructura del plan de desarrollo, articularlos, y que lo que me diga a mí el presupuesto de gastos de inversión, sin tener en cuenta funcionamiento, sea lo mismo que yo tengo planteado en la estructura del plan de desarrollo. ¿Hasta dónde? Hasta la estructura que tenga cada plan de desarrollo, que el DNP ha sugerido, incluso lo tenemos documentado, que esa estructura vaya hasta el nivel de programas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llevamos la estructura de un plan de desarrollo a proyectos, limitamos la ejecución del presupuesto. Entonces, ¿cuándo llegamos nosotros a nivel de proyectos? Cuando se desarrollan los planes de acción, ¿cierto? Y esos planes de acción, pues coloco un ejemplo, lo llevo a María. Nosotros tenemos un programa que puede llamarse mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial del municipio. En un año no vamos a atender toda la red vial del municipio, por eso se construyen los planes de acción, porque en el año 2020 podemos decir que se va a hacer un mantenimiento y mejoramiento a la red vial de Ovejas y a la red vial de Río Chico, y eso se establece en plan de acción, y ahí se baja el programa, y ahí es donde el programa se registra en el banco de proyectos, donde tiene unas características diferentes a los programas que pueden venir años siguientes, donde la red vial que se va a intervenir es de otras zonas. Entonces, si nosotros establecemos que vamos a llevar a proyecto la estructura del plan, nos tocaría casi que desagregar en gran medida
todas las vías que vamos a atender, y no solo para vías, estamos hablando de equipamientos públicos, de programas de promoción y formación, entonces es muy complejo. El mismo DNP lo establece y ya vamos a mirar cómo desde el plan indicativo nos dice que es a nivel de programas. El plan de acción, que es un instrumento que también sale del mismo plan de desarrollo, que es una herramienta gerencial, que básicamente es para que el alcalde y su equipo de gobierno estén chuleando o estén a través de un semáforo midiendo que sí estamos cumpliendo con las acciones o lo que queríamos nosotros y que estemos armonizados con la estructura del plan. Ese sí lo vamos a llevar a nivel de proyecto. Plan indicativo, este sí se lo voy a leer literal, esto es del documento pues, de protocolos del DNP, que dice lo siguiente. El plan indicativo es un instrumento que permite resumir y organizar por anualidades los compromisos asumidos por los gobernantes en el plan de desarrollo territorial. Es decir, si tenemos un proyecto para construir 200 viviendas, ¿cuántas vas a hacer en el 2020? ¿Cuántas en el 2021? ¿Cuántas en el 2022? ¿Y cuántas en el 2023? El propósito central es precisar la estructura de programas de la parte estratégica del plan de desarrollo territorial, es decir, las metas de resultado y de producto a alcanzar en cada vigencia y al terminar el periodo de gobierno. Este plan indicativo nos lo evalúa a nosotros anualmente el Departamento Nacional de Planeación, a través de unas matrices que se llaman eficiencia y eficacia. Nosotros para septiembre debemos programarlo y cargárselo a ellos. Y el próximo año hacemos la evaluación de qué fue lo que ejecutamos en 2020 y la reprogramación, porque también es muy común que se programen metas que por muchas situaciones no se pueden cumplir, por situaciones externas sobre las cuales una entidad no tiene control. Ejemplo preciso, lo que estamos viviendo hoy en día, el tema del COVID, ¿cierto? O una calamidad debido a un desastre natural, son muchas las situaciones. Entonces, el mismo Departamento Nacional de Planeación nos permite a nosotros reprogramar esas metas. En el caso de que nosotros para el segundo año identifiquemos que no somos capaces de cumplir con esas metas, solo hasta que llevemos el segundo año, o sea, solo hasta diciembre del próximo año, podemos venir aquí al Consejo a modificar el plan de desarrollo para reducir justificadamente porque no vamos a cumplir con algunas metas, ¿cierto? Pero solo hasta ese año. Y no es porque, definitivamente no vamos a hacer las cosas porque no queremos, no. Tiene que haber pues, obviamente una fuerza mayor o caso fortuito para poder hacerlo. La ley no establece un procedimiento preciso para el tema del plan indicativo, tenemos es una matriz, pero obviamente sabemos que partimos de plan de desarrollo, nuestra meta cuatrienal, tenemos que armonizarlo con un plan plurianual de inversiones que ustedes yo creo que lo conocieron. Ese plan plurianual de inversiones constantemente tiene cambios, así como los tiene el presupuesto, así como lo tiene el plan operativo anual de inversiones, porque el concejal Wilson bien sabe que la planeación es flexible, ¿cierto? Pero flexible dentro de los principios de una buena planeación, obviamente, ¿cierto? Hay muchas situaciones que nos llevan a que se generen cambios. Y el plan anual de adquisiciones, pues, es la última herramienta que les mencioné, que es donde de alguna manera nosotros tenemos que, después de haber identificado en el plan de acción cuáles son los bienes y servicios que nosotros vamos a obtener, pues, qué tipo de contratación, sea de prestaciones de servicios, suministros, obra pública, pues vamos a requerir. La idea es que ustedes tengan en cuenta esto, obviamente que lo dejen muy abierto para que en las sesiones de agosto profundicemos mucho con cada uno de los instrumentos ya detallados y se haga un análisis técnico pertinente. Nosotros estamos trabajando ya para entregarles un insumo muy acertado frente al plan indicativo, pero que sepan que la planeación nos va a llevar a que en agosto posiblemente van a encontrar un plan indicativo con modificaciones, porque la norma la ruta como bien lo saben, pues nos dan junio y julio para poder hacerlo bien. Yo los he escuchado a todos en el consejo con una tónica de venga, vamos a hacerlo bien, que se haga de una manera acertada, y eso también requiere unos tiempos. No es que nos sentemos María Fernanda y yo, venga, montémonos ese plan indicativo pues en un momentico, porque se los podemos presentar, pero hay muchas situaciones y esto se tiene que
desarrollar junto con el Consejo de Gobierno, con el equipo de gobierno en pleno. ¿Listo? Entonces van a tener un insumo inicial que les vamos a socializar sobre ese plan indicativo y obviamente sí unas proyecciones de las inversiones que se quieren hacer el resto del año, porque finalmente eso es planeación. Entonces, como atento como a las inquietudes que tengan y desde que las podamos resolver pues en medida de lo técnico y lo objetivo, con todo el gusto. Muchas gracias a los dos, secretaria y asesor. Entonces, continuamos con el orden del día, señora secretaria, por favor. Sí, señor presidente, continuamos entonces ya con el punto quinto, que sería la discusión y primer debate del proyecto de acuerdo número 07 del día 23 de junio del 2020, por medio del cual se concede facultades pro tempore al alcalde municipal para realizar adiciones, crear partidas, cambiarles denominación y realizar traslados al presupuesto general del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia 2020. Entonces le doy la palabra a la señora Daniela para que, concejala, por favor, nos presente la ponencia y si alguien tiene leerla o solicitar la lectura de la misma. Listo. Antes de leer el informe de ponencia, quisiera que se diera lectura al proyecto de acuerdo, pero solamente considerandos y articulados. Muchas gracias. Claro que sí, concejala ponente, procedo entonces con su lectura. Considerando y articulado el proyecto de acuerdo número 07 del 23 de junio del 2020, por medio del cual se concede facultades por tempore al alcalde municipal para realizar adiciones, crear partidas, cambiarles denominación y realizar traslados al presupuesto general del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia 2020. El Honorable Consejo Municipal de San Pedro de los Milagros, Antioquia, en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales y en especial las conferidas por la Constitución Política Nacional en su artículo 313, numeral 3, y artículo 352, Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 del 2012, Decreto Compilatorio 111 de 1996 y Decreto Reglamentario 1333 de 1986, y considerando, primero, que la Constitución Política de 1991 en su artículo 352 señala que cuando se pretenda realizar programación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto, además de lo indicado en la norma de normas, debe observarse de manera imperativa lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto Nacional. Segundo, que el Estatuto Orgánico del Presupuesto, compilado en el Decreto Nacional 111 de 1996, determina las reglas para las modificaciones del presupuesto como parte de la ejecución del mismo, en los artículos 76 a 84, conforme a los cuales puede darse las siguientes situaciones: a. La reducción o el aplazamiento de las apropiaciones presupuestales total o parcialmente. B. Las adiciones al presupuesto o créditos adicionales para aumentar el monto de las apropiaciones o complementar las insuficientes o ampliar los servicios existentes. C. Los movimientos presupuestales consistentes en aumentar una partida, que es un crédito, o disminuyendo otra, contracrédito. Tercero, que de conformidad con el numeral 3 del artículo 3.3 de la Constitución Política, los consejos municipales bien pueden otorgarle facultades al alcalde municipal para que ejerza precisas facultades que son propias de la corporación edilicia, como en este caso referidas a realizar adiciones, crear partidas y cambiarles denominación, realizar traslados al presupuesto general. Cuarto, que el artículo 3.3 de la Constitución Nacional, en su numeral 5, establece como función del Consejo dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. Quinto, que el artículo 91 de la Ley 136 de 1994 indica que el alcalde podrá presentar proyectos de acuerdo que busquen propender por el desarrollo social y económico y que sean catalogados como necesarios para la buena marcha del municipio.
Sexto, que las facultades extraordinarias de conformidad con la abundante jurisprudencia constitucional deben de reunir unas características como lo son el hecho de que las mismas se deben conceder de una manera precisa y temporal, además que sean necesarias e indispensables para lograr un determinado fin. Séptimo, que el Honorable Consejo Municipal expidió el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia, donde abarca la totalidad de instrumentos del sistema presupuestal del municipio y sus entidades descentralizadas. Octavo, que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Municipal número 049 del 4 de diciembre del 2019, por medio del cual se aprobó el presupuesto general del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia 2020, en su artículo 2 facultó al alcalde municipal para expedir actos administrativos u obligaciones que afecten al presupuesto, como adiciones y traslados entre las secciones que lo conforman, respetando el origen de los recursos por un término de 6 meses. Noveno, que se hace necesario solicitar, por lo que falta de la vigencia fiscal 2020, facultades pro tempore al Consejo Municipal para realizar modificaciones del presupuesto municipal, para adicionar, crear partidas, cambiarles denominación y realizar traslados, de manera que se favorezcan los principios de eficacia, celeridad y economía de la función administrativa. Máxime que se cuenta con un nuevo plan de desarrollo municipal cuya ejecución requerirá de los ajustes pertinentes al presupuesto. Décimo, que el Consejo Municipal es competente para tramitar y aprobar el proyecto de acuerdo número 07 del 2020 de conformidad con el numeral tercero del artículo 313 y artículo 351 de la Constitución Política, artículo 71 de la Ley 136 de 1994, artículo 79-82 del Decreto 111 de 1996 y la Ley 1551 del 2012. En este sentido, entonces, acuerda, artículo primero, conceder facultades pro tempore al alcalde municipal para realizar adiciones, crear partidas, cambiarles denominación y realizar traslados cuando fuese necesario, modificar el monto del presupuesto municipal para complementar los recursos insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley. Artículo segundo, vigencia. El presente acuerdo rige a partir del 01 de julio del 2020 al 31 de diciembre del 2020. Publíquese y cúmplase. Doy finalización acá con la lectura del proyecto de acuerdo 07. Listo, muchas gracias, secretaria. Yo ya voy a dar lectura al informe de ponencia. Esta ponencia se me asignó de acuerdo a la resolución número 28 del 23 de junio del 2020 y por competencia del artículo 303 de la Constitución y el artículo 73 de la Ley 136 de 1994 procedo a dar informe pues de la ponencia, dado pues el estudio que ya le hemos dado a este proyecto de acuerdo. En cuanto a la primera parte, que es el análisis de requisitos de forma, entonces la iniciativa para la presentación del proyecto, todos sabemos que fue una iniciativa del alcalde municipal y esto se cobija en el artículo 71 de la Ley 136 de 1994, en el cual se dispone que los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales, los alcaldes y en materias relacionadas con sus atribuciones por los personeros, los contralores y las juntas administradoras locales, y también podrán ser iniciativa popular de acuerdo con la ley estatutaria correspondiente. En cuanto a la unidad de materia, entonces de conformidad con el artículo 72 de la Ley 136 de 1994, el presente proyecto de acuerdo cumple con el requisito toda vez que su título es consecuente con el articulado y tiene como propósito conceder una sola cosa, que son las facultades pro tempore al alcalde para realizar modificaciones al presupuesto municipal para la vigencia 2020, que llegaría hasta el 31 de diciembre del 2020. Y el presidente de la corporación certificó a la entrega de este proyecto de acuerdo y la unidad de materia del mismo. Exposición de motivos. Entonces, de conformidad con los documentos aportados por el proyecto de acuerdo en estudio, se evidencia el anexo de exposición de motivos que según el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 136 de 1994 es requisito obligatorio para que el Consejo pueda dar trámite, estudio y aprobación a cualquier proyecto de acuerdo.
En este documento el alcalde nos expone los motivos de la iniciativa de presentación de este proyecto y algunos de ellos son los siguientes. Entonces, él expone que mediante el acuerdo 049 de diciembre del 2019 se le otorgaron estas facultades y se aprobó el presupuesto pues, de este año, entendiendo la responsabilidad de la administración para ejecutar los proyectos de inversión contenidos en el plan de desarrollo, y también expone que este presupuesto requiere movilidad y fluidez en la ejecución e inversión de los recursos programados, ya que se pueden presentar situaciones en las que por razones técnicas, financieras, jurídicas o de conveniencia se hace imposible ejecutar las partidas que inicialmente fueron proyectadas en 2019, ¿cierto? Razón que sustenta la necesidad de otorgar facultades para darle nuevas destinaciones o reinversión a los recursos contemplados en el presupuesto general del municipio. Seguido a esto, insiste en la necesidad de conceder las facultades, sustentando que esto daría celeridad y agilidad al cumplimiento de los fines de la administración pública y la ejecución del nuevo plan de desarrollo. Y en lo sucesivo expone la sustentación constitucional y legal del proyecto. En cuanto a los documentos anexos, este proyecto no tiene documentos anexos fuera de la exposición de motivos. Ya hablando de la competencia del Consejo para el estudio de este proyecto, entonces la competencia del Consejo para conocer y decidir el presente proyecto de acuerdo se sustenta en la siguiente normatividad. Entonces en el artículo 313 se menciona como funciones del Consejo Municipal las siguientes que están en el numeral 3, 4 y 5. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que le corresponden al Consejo. Cuarto, votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. Y quinta, dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. Asimismo, como desarrollo del numeral 5 antes leído, en el artículo 32 de la ley 136 de 1994, que fue modificado por el artículo 18 de la ley 1551, se confiere a los consejos, en el numeral 9 dice: dictar las normas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al plan municipal o distrital de desarrollo, teniendo especial atención con los planes de desarrollo de los organismos de acción comunal definidos en el presupuesto participativo de conformidad con las normas orgánicas de planeación. Ya ahí está como la competencia del Consejo, y ya luego, ¿cierto?, al tratarse de las modificaciones al presupuesto, en el artículo 352 de la Constitución Política se menciona: la ley orgánica de presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar. Al observar la Ley Orgánica de Presupuesto, en los artículos 79 al 81 se menciona. En el artículo 79 se dice: cuando durante la ejecución del presupuesto general de la Nación se hiciese indispensable aumentar el monto de las apropiaciones para complementar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley, se pueden abrir créditos adicionales por el Congreso o por el Gobierno con arreglo a las disposiciones de los artículos siguientes. Y citan pues unos artículos de la ley 38. El artículo 80 dice: el Gobierno Nacional presentará al Congreso Nacional proyectos de ley sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto, cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el presupuesto por concepto de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública e inversión. En el artículo 81 dice: ni el Congreso ni el Gobierno podrán abrir créditos adicionales al presupuesto sin que en la ley o decreto respectivo se establezca de manera clara y precisa el recurso que ha de servir de base para su apertura y con el cual se incrementa el presupuesto de rentas y recursos de capital, a menos que se trate de créditos abiertos mediante contracréditos a la ley de apropiaciones. Entonces, bueno, en cuanto a la normatividad,
es bastante extenso como por qué somos competentes para darle estudio a este proyecto de acuerdo. Ya sobre nuestra comisión, ¿cierto? Si somos la comisión competente de conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno del Consejo, corresponde a la Comisión de Presupuesto de Hacienda Pública conocer en primer debate el presente proyecto de acuerdo, y en términos generales el proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de forma que permiten al Consejo darle trámite y decidir sobre su aprobación o negación. Ya bueno, en cuanto al objeto del proyecto, el presente proyecto de acuerdo tiene por objeto conceder al alcalde municipal facultades que son propias del Consejo, hago como esa claridad para que quede pues como ahí, para realizar modificaciones al presupuesto municipal por la vigencia 2020, o sea, estos 6 meses que vienen. El tercero, análisis de legalidad del proyecto de acuerdo, es competencia del Consejo Municipal según el artículo 303 en sus numerales 3, 4 y 5, a los que ya les di lectura anteriormente. En adición, en lo que respecta a las modificaciones del presupuesto, en el decreto 111 de 1996, que es el Estatuto Orgánico de Presupuesto, en los artículos del 79 al 83 exponen las reglas pertinentes para las modificaciones del presupuesto, que ya les di pues también como lectura a 3 de ellos. Conforme a estos artículos, dichas modificaciones, para que vamos como en síntesis de qué modificaciones estamos hablando, pueden darse bajo las siguientes situaciones. Entonces, la primera es la reducción o aplazamiento de las apropiaciones presupuestales, total o parcialmente, porque los recaudos del año pueden ser inferiores a los compromisos, o no se aprobaron nuevos recursos, o los nuevos recursos aprobados resultan insuficientes, o no se perfeccionan los recursos de créditos autorizados, o por razones de conveniencia macroeconómica. El gobierno nacional, bueno, aclaro también que cuando se menciona al gobierno nacional o al Congreso, estas leyes siempre se extienden a las entidades pues, departamentales y locales. En este caso sería la administración municipal y pues, la similitud del Congreso sería pues, el Consejo Municipal, ¿cierto? Entonces, el Gobierno Nacional, por decreto y previo concepto del Consejo de Ministros, señala las apropiaciones que deben reducirse o aplazarse. Importante que esta modificación al presupuesto no es nuestra competencia como concejales, sino que es una competencia, según este concepto, de la Administración Municipal o del Gobierno Nacional, pues. La segunda forma en que se puede modificar el presupuesto son adiciones al presupuesto o créditos adicionales, para aumentar el monto de las apropiaciones o complementar las insuficientes, o ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley. La jurisprudencia distingue los créditos suplementales, que corresponden al aumento de una determinada apropiación, y los créditos extraordinarios cuando se crea una partida. Y aquí viene nuestra competencia en ambos casos. La competencia, aquí señalas el Congreso, nosotros seríamos pues como los competentes aquí como Consejo, ¿cierto? A iniciativa del Gobierno Nacional, porque se están variando las partidas que el mismo Congreso aprobó, y entonces viene la referencia del presupuesto aprobado en 2019. Bueno, y la tercera situación en que podría darse la modificación del presupuesto son los movimientos presupuestales consistentes en aumentar una partida crédito, disminuyendo otra contra crédito, sin alterar el monto total de los presupuestos de funcionamiento, inversión o servicio de la deuda en esta sesión presupuestal, o sea que solo afectan el anexo del decreto de liquidación del presupuesto, se denominan traslados presupuestales internos, y esto, según este concepto, compete al jefe del organismo respectivo, que aquí sería la Secretaría de Planeación. Bueno, importante aclarar que cuando estamos hablando como de estos traslados, modificaciones al presupuesto, se hace una claridad, y es que estos tienen una excepción, y está en la ley 1551 del 2012, en el artículo 29, literal G, donde se expresan las funciones del alcalde, y este dice que es una función del alcalde incorporar dentro del presupuesto municipal mediante decreto los recursos que haya recibido el Tesoro Municipal como cofinanciación de proyectos provenientes de las entidades nacionales o departamentales o de cooperación internacional, y adelantar su respectiva ejecución
Los recursos aquí previstos, así como los correspondientes a seguridad ciudadana provenientes de los fondos territoriales de seguridad, serán contratados y ejecutados en los términos previstos por el régimen presupuestal. Entonces eso se excepciona como esto que estamos incluyendo, como para que darle como mayor claridad a qué le estaríamos facultando y cediendo nuestra competencia como consejo al alcalde municipal. En este orden de ideas, después de estas claridades, se considera que el proyecto de acuerdo 07 del 2020 es legal, de forma que permite al consejo darle trámite y decidir sobre su aprobación o negación. En el análisis del proyecto de acuerdo, una vez revisado que se cumplen los requisitos de forma y argumentada la legalidad del presente proyecto, se procede a exponer el análisis del texto del proyecto de acuerdo como tal. En cuanto al título del proyecto, este es el siguiente, ya lo hemos mencionado varias veces, pero lo repetiré, por medio del cual se conceden facultades pro tempore al alcalde municipal para realizar adiciones, crear partidas, cambiarles denominación y realizar traslados al presupuesto general del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia 2020. Se sugiere dejarlo tal cual. La revisión del preámbulo del proyecto. En esta parte del proyecto siempre se menciona como la normatividad que sustenta constitucional y legalmente el acto administrativo que va a realizar el Consejo, y se sugiere en tema de forma solamente una corrección ortográfica en una I que aparece al final y debe estar como en medio de dos palabras, pero realmente se sugiere dejarlo igual con esta modificación pues ortográfica. Revisión de los considerandos, al hacer una revisión de los considerandos se sugiere, esto es una sugerencia más como de nuestro asesor jurídico, reubicarlos en la exposición de motivos, dado que en el artículo 71 de la ley 136 de 1994 se menciona que los proyectos de acuerdo deben poseer una exposición de motivos, pero no se hace referencia a la inclusión de considerandos. Es importante tener como en cuenta esta sugerencia. En adición, se considera pertinente retirar del considerando 2 la mención de los artículos 83 y 84 de la Ley Orgánica de Presupuesto, puesto que en el nivel territorial no existe posibilidad normativa alguna para asimilar los estados de excepción. Esos dos solamente mencionan, ¿cierto?, cuándo se harán estas modificaciones. Entonces para nuestra realidad local eso no es posible normativamente, entonces creería yo que no es pertinente pues citarlos ahí, ¿cierto? Esto, ¿cierto?, se puede ver con mayor claridad en un concepto de la sala de consulta del Consejo de Estado, número 1889 del 2008. En este mismo sentido, hablar la pertinencia del retiro del considerando 8, puesto que se menciona un acuerdo que ya dejará de ser vigente en el 1 de julio del 2020. Y finalmente, aplicar una corrección ortográfica al considerando 3, y es otra vez en otra I que junta dos palabras que está pues de alguna manera como hay que reubicarla pues realmente. En la revisión del articulado del proyecto, en relación con los artículos que conforman el proyecto de acuerdo, recomiendo y considero lo siguiente: en el artículo 1, dejar igual, y el artículo 2, pues que realmente habla sobre la vigencia de este proyecto, también dejar igual. En conclusión, el proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de forma y de legalidad. Desde la ponencia se sugiere tener en cuenta las modificaciones propuestas y votar positivamente al proyecto. En la etapa de ejecución del presupuesto se pueden presentar situaciones en las que sea necesario adecuar el mismo a las nuevas condiciones económicas y sociales que por diversos motivos no fueron previstas durante la etapa de programación de ese mismo presupuesto. Por esto, para darle la aprobación al presente proyecto de acuerdo, se solicita a la Administración Municipal entregar la proyección del plan indicativo para la vigencia 2020. Este deberá entregarse el 1 de julio, a más tardar a las 6 de la tarde, en la Secretaría de esta corporación, con el objetivo de evaluar pues esas proyecciones con las que se van a utilizar estas facultades pues por la administración en estos 6 meses y aplicarles el respectivo control político. Muchas gracias. Muchas gracias, concejala Daniela. Damos entonces ahora sí continuidad al punto número 5, señora secretaria, que es abrir la discusión de este proyecto de acuerdo. Entonces,
abrimos la palabra para quien desee tomar. Concejal, adelante. Muchas gracias, presidente. Un saludo a los compañeros de la Comisión Tercera de Presupuesto de Hacienda Pública, a los funcionarios de la Administración Municipal y a todos los ciudadanos que nos siguen a través de los medios. Escuchando detenidamente el informe de ponencia de la honorable concejal Daniela, me queda una inquietud cuando hacía referencia a retirar ese punto octavo de los considerandos. ¿No quedará mejor tal vez de pronto hablar entonces de una modificación parcial de ese acuerdo 049? Porque al retirarlo quedaría entendido que de pronto ese acuerdo que fue aprobado con el presupuesto que está vigente para este año, entonces perdería toda vigencia. Ok, no sé, pues me queda ahí como la inquietud para que la consideremos y miremos qué es lo mejor. Y aprovechando pues como la presencia de la secretaria de Hacienda y con las precisiones que nos hacía el asesor Juan Diego, en efecto, cuando nosotros hablamos o insistimos de la importancia del plan indicativo, es justo para determinar esos proyectos que en la vigencia 2020, que corresponden al año 1 del cuatrienio, entonces queremos mirar que en efecto sea correspondiente a lo que se aprobó en el plan de desarrollo, la proyección que se tiene. Sabemos que los planes y programas, o los programas como tal, desarrollan unos proyectos que será muy bueno entonces, en el entendido del ejemplo mismo que nos presentaba el asesor, por ejemplo, saber si hay temas de vías, cuáles son las vías que se van a priorizar en este resto de año. Si hay mejoramientos de instituciones educativas, cuáles se van a priorizar para el año 1, porque bien sabemos que por la misma disponibilidad de recurso presupuestal no se puede intervenir todo a la vez. Y quiero, María, a través de el tema de las adiciones, a través de qué figuras se realizan esas adiciones y en qué cuantía afecta al presupuesto, o sea, cuánto se aumenta más el presupuesto, qué proyección hay si ya existe. Y de pronto, después de que hicimos el estudio esta semana, me fui a leer un poco y encontraba algunas referencias donde nos dicen que legalmente el señor alcalde es competente para el manejo del presupuesto y de modo que no supere pues como el tope que fue aprobado. O sea, que él puede o tiene autonomía para hacer como unas derivaciones o unos movimientos internos dentro del presupuesto. Quiero que me dé mayor claridad al respecto. Muchas gracias. Los compañeros Eduardo, adelante. Muchas gracias, concejal. Un saludo pues, para la comisión que está estudiando este proyecto de acuerdo el día de hoy, dando el primer debate, a nuestros invitados, las personas que están en las gradas y por supuesto a la comunidad sanpedreña y a nuestra concejala María Eugenia, pues, que también nos acompaña el día de hoy. Es solamente para tocar el punto que mencionaba nuestro concejal Jaime Zapata. El asesor jurídico nos recomienda retirar ese considerando en la medida de que la aprobación del proyecto de acuerdo o la negación, esperemos que sea una aprobación, sea el día 3 de julio y la vigencia del anterior va hasta el 1 de julio. Entonces no derogaría al otro porque ya no estaría vigente para ese momento. Es en ese sentido la aclaración. Yo incluso pues, personalmente veo que es irrelevante si lo dejamos o lo quitamos porque de todas formas, como lo aclaraba nuestra concejala Daniela, los considerandos no son un elemento importante dentro del proyecto de acuerdo, simplemente la exposición de motivos y el articulado, entonces no creo que haya pues como inconveniente en ahondar. Yo acompañaría la postura de retirarlo por sugerencia de nuestro asesor. Sí, claro, pues... Yo, presidente. Sí, adelante. Yo pensaría que se debería dejar como referencia en la exposición de motivos entonces,
porque lo que estamos estudiando hoy tiene un precedente, que es este acuerdo, y que tenía una vigencia hasta el 30 de junio. Dejarlo nomás como precedente, pues como que no es por capricho de nosotros que va a ser a partir de, sino que pues, dejarlo ahí como precedente. Sí, para que haya claridad de dónde surgió. Sí. Sí, Ok. Gracias, presidente de comisión. ¿Alguien más desea hacer alguna intervención? No, una claridad, y es que pensándolo pues, y analizando como la postura de Jaime, también sería bueno pertinente pues dejarlo, pero como acuerdo señalando que ese fue también la aprobación del presupuesto general, ¿cierto? Mi aclaración iba más como a ese preciso artículo que pierde vigencia, ¿cierto? A hacerle referencia a eso que todavía seguiría vigente ese presupuesto, ¿cierto? Pero ese artículo como tal perdería vigencia el 30 de Exacto, que lo estaría... Pero estoy de acuerdo con esa aclaración. Correcto, entonces le cedo la palabra a la señora secretaria o a Juan Diego si tienen algo que referirse a las preguntas o inquietudes de los concejales. Muchas gracias, señor presidente. Entonces, básicamente son las inquietudes del concejal Jaime. Jaime nos comentaba acerca del concepto que leyó, donde dice que el alcalde tiene que realizar unos movimientos, pero no debe oscilar por encima del presupuesto inicialmente aprobado. Esto se refiere básicamente a los traslados. Es la capacidad en donde ni se aumenta ni se disminuye el monto presupuestal, pero se hacen afectaciones entre las partidas. Supremamente importante que se deben respetar el origen de los recursos. Es decir, no se puede trasladar del sistema general de participaciones para recursos propios. Se debe respetar la misma línea que exige el sistema general de participaciones en inversión, y de esta manera no se podrían financiar gastos con el sistema general de participaciones, en ejemplo concreto, educación, para financiar gastos educativos de funcionamiento. Tiene que ser netamente inversión. El único sistema general de participaciones que permite financiar gastos de funcionamiento es el sistema, el SGP libre destinación, 42% para los municipios de categoría sexta como el nuestro. Otra de las inquietudes era que le especificara cómo se hacía el saldo por Excel, cómo se hacían las adiciones. ¿Sí? Sí. Básicamente, por eso nos solicitamos en el proyecto de acuerdo, en el título dice solo adiciones, porque las incorporaciones las tiene de ley. ¿Cómo se diferencia incorporación de adición? Una incorporación es una adición de convenios y o contratos, se denomina incorporación al presupuesto. Y las adiciones se conocen como los recursos del balance, que son las existencias en caja y banco que se hacen a comienzo del año, y los saldos por exceso. Los saldos por exceso se presentan en este momento básicamente en las cuentas de ahorro que nosotros tenemos en las diferentes entidades bancarias. Por lo tanto, no es posible precisar cuánto vamos a generar en intereses, toda vez que esto depende del flujo de caja y del movimiento de caja que realice el alcalde municipal una vez se hagan los pagos de los compromisos previamente adquiridos, tanto de funcionamiento como de inversión, entendiendo que en inversión también se clasifica el servicio de la deuda. La tercera hacía referencia a especificar los proyectos que se tienen presupuestados. Como lo mencionaba Juan Diego, el mismo DNP nos habla de que el plan indicativo debe ir hasta proyectos. No obstante, para nosotros determinar el proyecto, cada uno de los secretarios y directivos tiene ya plenamente identificado, para determinar los programas, tiene plenamente identificados los proyectos. Estos se priorizaron toda vez que la situación económica del país y que estamos viendo incluso en el mundo nos pide ser muy conservadores y priorizar los proyectos. Este año sufrió unas variaciones, como yo les comentaba cuando les expuse el plan de inversiones, que varias veces se modificó, y en este momento también, como les decía Juan Diego, mañana puede tener muchísimas modificaciones, porque bien les decía yo la otra vez que el Sistema General de Participaciones realizó una asignación, por ejemplo, para salud pública de 5/11. Aún no, las 5/11 nos daban hasta mayo, aún no se sabe qué va a pasar en el restante de los años.
en el restante de los meses. Esto nos va a implicar que si el documento COMPES nos dice que el Sistema General de Participaciones para Salud Pública tiene una reducción, lo que inmediatamente debe hacer el municipio, previo al compromiso adquirido con la ESE, es un otro sí modificatorio de las fuentes de financiación y respaldar esos recursos con sus recursos propios. Realiza adecuadamente las modificaciones del presupuesto, pero lo que nosotros estamos realizando en este momento se llama plan de acción. Cada uno de los secretarios y directivos tiene plenamente identificado a qué le vamos a apuntar en este 2020, dadas las condiciones que se están presentando. Una vez nosotros lo tengamos, como les decía Juan Diego, en el mes de agosto, que es donde en términos de ley nos exige que presentemos al Consejo con una previa armonización del presupuesto, ustedes conocerán esos proyectos a detalle de los que se están ejecutando y de los cuales les vamos a traer al radicar a más tardar a las 5 de la tarde del 1 de julio, como fue el compromiso que adquirí con ustedes. Les vamos a entregar la proyección del plan indicativo hasta programas y claramente vamos a tratar de identificarles esa posible línea de los traslados presupuestales que se necesitarían para que ustedes tengan pleno conocimiento de cómo se van a manejar estas facultades. María, ahí entonces se entiende que esto está armonizado con el plan anual de caja. Sí, señor, el plan anual mensualizado de caja nos permite, son todos los montos. ¿Qué es el PAC? El PAC es el monto máximo de pagos permitido durante un periodo determinado y previo análisis de cuánto, porque el presupuesto de ingresos, como yo se los explicaba en estos días, es un presupuesto de caja, pero el presupuesto de ingresos, pero el presupuesto de gastos es un presupuesto de causación. De allí la importancia que se haga un previo análisis para, en el caso tal de que no vamos a obtener ese recaudo, podamos hacer una disminución y evitar incurrir en un déficit. Ok, muchas gracias, señora secretaria. Pues yo finalmente hago un comentario. Agradezco mucho, digamos, las presentaciones que nos han hecho los dos secretarios, las preguntas. Ya le hemos dado un estudio aquí al proyecto y nos parece muy conveniente el ejercicio que se está haciendo de tener claridad con la inversión para este semestre. Que se pueda... El certificado que habíamos quedado del artículo 82 del decreto ley 111, en última sí va a ser requisito para... Pero para este no. No. El conceal es cuando hay condiciones de créditos como el préstamo como tal. Pero se acuerda que lo que habíamos hablado en el estudio de... Jaime, si quieres... No, ahorita se lo aclaro con él entonces. Ustedes dicen que no. Tranquilo. Bueno, para las incorporaciones sí, pero... Porque es que recuerde lo que hablábamos de ese certificado, como la importancia de ese certificado para nosotros poder tener la tranquilidad de que en plenaria vamos a tener los argumentos para que el proyecto se apruebe, porque seguramente podrá ocurrir que un honorable concejal nos pueda pedir esa certificación, que recordemos que si bien se hablaba del contador general, pero después también se hablaba del jefe de presupuesto, que era donde usted nos hacía hincapié en que usted hacía como las veces de jefe de presupuesto, y hablábamos de ese certificado de la disponibilidad de apropiaciones para efectuar los traslados presupuestales. señora secretaria, si desea referirse, por favor. Sí, señor, muchas gracias, presidente. El tema voy a hacer, el presupuesto tiene 3 divisiones. Tenemos un presupuesto del Consejo que lo manejan ustedes a través de una resolución, me ordenan a mí qué traslado les debo hacer. La personera municipal también lo hace a través de resolución y el tema de administración central. Cuando él hace referencia a que el jefe de presupuesto, a quien hago las veces de jefe de presupuesto, tesorera y secretaria de Hacienda, debe certificar la disponibilidad presupuestal, sucede mucho con el tema de la personera. Ella inicialmente me hace una solicitud de certificación de disponibilidad. Yo lo que hago es certificarle a ella específicamente que en el rubro de servicios públicos tal tiene 1.500.000 y ella me dice necesito 2.200.000. Por lo tanto, certifíqueme dónde están esos otros 700.000 pesos.
pero aplica solamente para el tema de cuando lo hace Natalia y le dirige a mí la solicitud, lo hace para ustedes como concejales y para la personera. En el tema de la administración solo hace referencia cuando se van a elaborar unos empréstitos que adicionan, como bien lo menciona, el presupuesto y que necesitamos ahí sí, no por la Secretaría de Hacienda, porque yo no doy fe pública. Realmente nuestra Constitución y nos dicen que solo los notarios y los contadores nos dan fe pública, ahí sí necesitamos el certificado de nuestro contador. Muchas gracias, señora secretaria. Bien, entonces decía, finalmente allí yo creo que se está cumpliendo con un principio de planificación, Juan Diego, lo cual me parece muy importante, que no solamente sea la planificación de las estrategias, sino que también sea la planificación financiera, que todos, digamos, en esta corporación podamos estar tranquilos de cómo, qué se va a gastar, en qué momento, etc. Esa es como la gran preocupación. Y cumpliendo con otros principios del presupuesto, como lo decíamos, la homeostasis presupuestal, que tiene que obligar a las administraciones a incorporar las modificaciones de la economía. Todos sabemos que este tema de COVID-19 está generando unas afectaciones en términos de ingresos para todas las administraciones municipales, lo cual nosotros sí quisiéramos ver acá, y ojalá pues con la información que nosotros podamos tener ya para el segundo debate, vamos a tener claro qué tanto se afecta, por ejemplo, el tema de ingresos, de ley de destinación, y para el tema de inversiones como gasto. Y el tema de coherencia macroeconómica también como principio, en el entendido que pues hay unas posibilidades por el decreto 678, que ya lo habíamos dicho también, que el decreto que el presidente a nivel nacional le ha permitido en este contexto de pandemia a las administraciones municipales hacer ciertas adiciones y ciertos ajustes y traslados presupuestales también. Muy importante que nos pudiera dar también claridad qué tipo de afectaciones podría haber en este semestre, particularmente con el COVID-19. Sí, claro. Concejal, el 2 de junio fue la citación que usted me realizó, el 2 de junio, estuve acá. Una de las preguntas puntuales fue esa: ¿cuál va a ser las afectaciones que tendrá el municipio conforme el nuevo coronavirus frente a los ingresos? Y empezamos con el previo análisis. Usted tiene el informe en donde discriminábamos que a la fecha llevamos más del 50% de recaudo y que, como usted bien lo explicaba, el decreto 678 en el artículo 7 habla de una recuperación de cartera para las entidades territoriales, mediante el cual les permite que aquellas personas que tengan deuda de vigencias anteriores tienen una amnistía del 100% de los intereses y el 20% sobre el valor del capital. Esto nos ha permitido que tengamos muchísimo más flujo de caja y, por lo tanto, con aquellos recursos que posiblemente el giro dependa de la nación y que la nación en este momento ha visto perjudicados sus ingresos, toda vez que son varios temas, es el petróleo, es la situación con que no tiene quienes en este momento los comerciantes están más preocupados, es en su reactivación que en pagar las declaraciones. Entonces, en ese sentido es que la administración tiene unos ingresos que permitirán, con el decreto 678 y el artículo 7 de la recuperación de cartera, entrar a cubrir esas otras necesidades y de manera, les voy a comentar, he sido muy responsable en no comprometer recursos para que vamos a incurrir en un déficit. Constantemente le hago un seguimiento a la 617, que es tan importante, y partiendo de que, si bien es cierto, también se habilita que por el tema del COVID-19 la 358 pase del 80% al 100%, la administración ha sido muy responsable y a la fecha no hemos presentado la necesidad de realizar unos nuevos endeudamientos. Vale, muchas gracias, señora secretaria. Entonces, damos aquí por terminado el debate. Señora secretaria, por favor, continuar con el orden del día. Sí, señor presidente, ya acá se continuaría entonces con el punto sexto, ya si lo consideran, y si consideran pues que hay suficiente ilustración, ya con la votación del proyecto de acuerdo. Quiero preguntarles a los corporados si consideran que hay suficiente ilustración. Por favor, levantar la mano los que estén de acuerdo. Entonces damos por sentado que hay suficiente ilustración para dar el siguiente paso, que es poner a votación el proyecto de acuerdo. Señora secretaria, por favor, llamar a lista para la votación. Claro que sí.
Señor presidente, procedo entonces. El concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Yo voto positivo el proyecto. El concejal Eduardo Gómez Gómez. Yo voto positivo el proyecto. La concejala Daniela Múnera Medina. Voto positivo. El concejal Carlos Mario Pérez Ruiz. Voto positivo. El concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz. Voto positivo con las modificaciones sugeridas por la ponencia. Está muy bien, ustedes entienden que todos también son con las modificaciones sugeridas por la concejala ponente. Entonces, el proyecto de acuerdo número 07 del 23 de junio de 2020 se aprueba con 5 votos a favor al interior de la Comisión Tercera Permanente. Bueno, se continúa entonces ya con el punto séptimo, proposiciones y asuntos varios. Entonces abrimos las personas que deseen hacer proposiciones. Los concejales. Bueno, entonces yo quiero hacer un llamado, digamos, a la administración para que podamos lograr esta armonización tan esperada del presupuesto. Yo creo que se está haciendo un ejercicio a tiempo. Toda vez que Juan Diego nos ilustraba, estamos en el tiempo de armonizar el presupuesto. María Fernanda, me estás pidiendo la palabra. Me gustaría si te quisieras referir si con esta propuesta de proyecto de acuerdo y con los, digamos, pues, la exposición de plan de proyectos de inversiones que tú consideres y que nos vayas a presentar, ¿creerías que damos por sentado la armonización del proyecto, del presupuesto público? Concejal Wilson, en primer lugar es importante darles las gracias porque sé que y me incluyo, he estado muy atenta a todos desde sus citaciones y sus invitaciones, siempre he estado muy dispuesta a contar con ese estudio que sé que ustedes lo realizan muy juiciosos. Le agradezco a Daniela que también se sacó de su tiempo, sé que es una mujer muy ocupada para poder realizar este análisis. La armonización del presupuesto, como usted bien lo conoce, concejal, el presupuesto tiene una característica y es la variabilidad. El presupuesto hoy es, supongamos, 3.000 pesos, estoy en un caso hipotético, pero mañana, dadas las condiciones del principio presupuestal de la homeostasis, nos va a decir, entonces usted sea muy congruente por lo que está pasando a sus alrededores y tenga de plena importancia que una situación como la que estamos viviendo y que no posiblemente vamos a superar el otro mes, sino que nos va a obligar a entrar en una contingencia donde tenemos que ser muy cuidadosos con esas asignaciones presupuestales. Ese proceso estamos en construcción, quiere decir que aun cuando yo les entregue ahorita el plan indicativo, el presupuesto se armoniza con el plan de acción, porque es el plan de acción que nosotros tenemos, mediante el cual al final, esa es la tarea de Juan Diego, hacer una evaluación del cumplimiento y que nosotros estaremos aquí presentándoselos en agosto para que ustedes lo conozcan y cómo se han dado las ejecuciones. Pienso que le doy la respuesta en que no queda plenamente armonizado y que, dado que son 6 meses y no sabemos en este momento, nadie está en condiciones de predecir qué va a pasar ahorita en julio, si de pronto el señor presidente de la República expide un nuevo decreto legislativo tipo el 678, nos va a permitir tener una mayor fluidez en nuestros recursos, una mayor caja para poder de cierta manera priorizar otras inversiones que tenemos año 2 a la espera de unos recursos. Entonces, esa variabilidad del presupuesto que nos cambia todos los días nos deja, de hecho, que la armonización se da constantemente. Muy bien, muchas gracias, señora secretaria. Entonces ya damos continuidad desde el día, señora secretaria. Dice el presidente de la Comisión Tercera Permanente, ya entonces se concluye con el himno del municipio de San Pedro de los Milagros, primer debate.
de los Andes, entre incienso